Saludos y bendiciones nuevamente, participantes del profesorado en educación preescolar, a su curso didáctica del español en preescolar. Saluda a su facilitadora, profesora Yelinda Hernández. En esta ocasión vamos a explicar los contenidos de los temas 4, 5 y el trabajo final, que equivale, recuerden, a un 30% de la evaluación del curso. Enseñanza de la lectura, la toma de conciencia definitiva, aprendizaje de la lectura, concepto de prelectura. Seguidamente tenemos aprendizaje de la escritura, evolución de los primeros trazos, preescritura y por último explicaremos el trabajo final, que es un portafolio de evidencias. Aquí tenemos el primer tema, que es la enseñanza de la lectura, la toma de conciencia definitiva. ¿Cómo ocurre esto? Poco a poco el niño descubre las semejanzas y diferencias entre las palabras. Adquieren conocimiento de los rasgos y van descubriendo su contorno y las relaciones entre ellas en la frase. Valoran los sonidos. Antes de los 5 años resulta difícil que los niños entiendan que las palabras están compuestas por sonidos separados. En general, una palabra es una cosa. Para ellos la palabra la tienen que relacionar con el objeto. La toma de conciencia de las palabras se adquiere cuando el niño es capaz de hablar de ellas como parte del lenguaje y distinguir entre la palabra y su referente. El referente es el objeto, en este caso. Entonces, por ejemplo, al hablar de pato, de gato, estamos hablando del animal, ¿verdad? Y el niño lo relaciona, por ejemplo, manzana, uva. Ellos van viendo ese tipo de palabras y lo relacionan con el objeto. Pero cuando hablamos de palabras como sin embargo, por consiguiente, no obstante, muy bien, no lo relacionan con ningún tipo de objeto, así que para ellos eso no es palabra. Poco a poco ellos irán adquiriendo ese conocimiento, porque eso también depende de la maduración y el avance que van teniendo los niños en cuanto a lo que es la motivación, la estimulación. Tenemos entonces la toma de conciencia de las reglas gramaticales es tardía. La toma de conciencia de las reglas gramaticales es tardía. ¿Por qué? En su fase inicial se parte de la distinción entre lo que está bien dicho y lo que está mal dicho. Aunque él no sepa explicar el por qué, lo va a distinguir. Actúa en estos casos el sistema de la lengua más intuido que sabido, o sea, por intuición, más que lo que sabe. En todos los casos, la toma de conciencia se celebra mediante juegos y palabras, chistes con equivocaciones visibles. ¿Por qué? Al notar las equivocaciones, el niño le puede corregir. Ejemplo, el payaso de circo que siempre confunde el saxofón con el salchichón. Mediante frases con palabras desordenadas que hay que ordenar mediante adivinanzas. Cuando ya usted estimula al niño, le cuenta adivinanzas, ya se las sabe de memoria, usted se las desordena y entonces es momento de que lo ordene para que vea entonces el orden de las palabras. La lectura y la escritura suponen toma de conciencia definitiva del lenguaje. Es curioso que muchos niños que tienen dificultades para la lectura también las tienen para la expresión oral y para la toma de conciencia del lenguaje. Recuerden que ustedes en preescolar tienen una misión muy importante, que es la estimulación del lenguaje en los niños. Hay niños que le llegan con problemas de lenguaje, entonces ustedes tienen que verificar primero si no hay ningún tipo de problema, eso con un especialista. Y luego, entonces, si no es ese el problema, entonces verificar qué es lo que sucede si de repente en la casa le hablan mal. Entonces, es su responsabilidad como maestro de preescolar, entonces, reforzar eso, motivarlo, diciendo poesía, cuentos en la clase. Son cosas más importantes incluso que la misma escritura y que la lectura, porque es la preparación para esa etapa. Aprendizaje de la lectura. Nosotros tenemos una mentalidad más o menos definida de cuándo se aprende la lectura y cuándo estamos en un proceso de prelectura. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la madurez del niño. La prelectura para nosotros, en una simple deducción, decimos que ocurre antes de los 6 años, en preescolar.
Hay niños de preescolar que ya saben leer y saben escribir, pero eso depende también de la motivación, de la estimulación en casa. Recuerden también que la sobreestimulación no es buena. Entonces hay que dejar al niño trabajar a su ritmo. Para nosotros, en una deducción simple, la lectura es a partir de los 6 años en primaria. Sin embargo, hay niños que te llegan a primer grado, van para segundo grado y todavía tienen dificultades en lo que es la lectura. Eso depende, ya les dije, de la madurez del niño. Recordemos entonces las diferencias individuales. Nosotros no podemos pensar como maestro que vamos a recibir un grupo homogéneo en donde todos van a aprender al mismo ritmo. Tenemos diferencias individuales en el grupo. Y eso lo tenemos que saber nosotros como docentes para estar conscientes de no tratar a los niños de una manera igual. Si un niño te trabaja rápido, tú quieres que los demás también te trabajen rápido, pero ¿dónde están las diferencias? El respeto a las diferencias individuales que tienen los niños. ¿Qué pasa en realidad? La prelectura se inicia en la etapa preescolar, ¿cierto? Porque allí el maestro lo empieza a preparar con ciertas actividades para lo que es el proceso de la lectura. La lectura depende del desarrollo del niño, por supuesto que sí, el desarrollo y la madurez. Como les decía, hay niños que aprenden a leer a los 3, 4, 5 años y hay niños que llegan incluso a los 8 años, todavía tienen problemas con la lectura. El proceso depende de la estimulación, lo que les decía antes, ¿no? Esos niños que en su casa le cantan, le cuentan cuentos, le ponen películas que estimulan el lenguaje, la lectura y todo aquello, pues van a ser distintos a aquellos niños que en la casa no se les habla mucho. Los expertos recomiendan respetar los ritmos de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estarlos apresurando. Son errores que cometemos a veces nosotros como maestros. Entonces pensamos que todos tienen que ir al mismo ritmo y con eso logramos entonces a veces el maltrato en la casa. Tenemos que ser muy cuidadosos como maestros al momento en que estamos en ese proceso de enseñanza de lo que es la prelectura, porque sabemos que es un proceso. El niño en preescolar va a adquirir esos conocimientos, va a adquirir como la base para entonces en primaria que se le refuerce esa parte de la lectura. La prelectura. Prelectura, capacidad para descifrar símbolos gráficos. Ustedes ven que, por ejemplo, hay niños pequeños que saben distinguir, por ejemplo, una soda, un tipo de objeto, porque ya lo han visto, no lo relacionan así. Están descifrando apenas. Se deben tomar en cuenta el ritmo e interés del niño. Les recuerdo nuevamente las diferencias individuales. No todos los niños trabajan en el mismo ritmo. Los conocimientos previos, o sea, lo que trae de su casa, esa estimulación que tenemos. ¿Qué factores tenemos nosotros allí? Factores como la motivación, los cuentos, las poesías, la oratoria en preescolar, muy bonito. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros también entre esos factores? El método de aprendizaje. Se tiene que elegir un método adecuado para entonces lo que es el fomento de la prelectura. La escritura requiere de coordinación óculo-manual, o sea, ojo-mano, ¿no? Entonces, por eso les digo que es tan importante la tarea del maestro de preescolar, porque tiene que estimular, tiene que desarrollar esa parte motora fina, la motora gruesa. Yo no estoy muy de acuerdo que en preescolar se les enseñe al niño ya a escribir y a leer si no está preparado con estas habilidades previas, porque entonces vamos a tener niños con unas escrituras horribles. Por lo mismo, por el apuro que tienen los maestros de preescolar, entonces enseñarles a leer y escribir. Entonces, mucho cuidado con estos maestros, futuros maestros. Se requiere esa coordinación, la coordinación motora fina que se desarrolla con diversas actividades, que es lo primordial en ustedes. No se sientan mal si el niño no sale de preescolar leyendo o escribiendo, porque para eso tiene otra etapa. La lectura requiere de una función sensoperceptiva, o sea que tiene que estar con todos los sentidos activados aquí en esta parte. Muy bien, vamos a ver las actividades que tenemos nosotros para desarrollar. Actividad 4. Enumera 5 aspectos fundamentales de la toma de conciencia de la lectura. Luego, analizado el tema enseñanza de la lectura, desarrolla la siguiente actividad. Confeccionar un material didáctico para promover al menos 2 de estas actividades. Actividades relacionadas con el lenguaje. Ustedes tienen un listado de actividades, entonces tienen que realizar un material didáctico. No les estoy pidiendo que pongan aquí ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 actividades. Solamente les estoy pidiendo que confeccionen material didáctico para 2 de estas. Usted puede elegir relacionadas con el lenguaje, con la percepción, con la motricidad, con el ritmo y temporalidad y ejercicio de espacio. Tiene que elegir 2 de estas
puede ser ejercicio de ritmo y temporalidad. Usted confecciona un material didáctico y lo presenta. Y luego elige acá relacionada con el lenguaje, confecciona un material didáctico y también lo presenta. Eso lo puede hacer físico y subir un pequeño video o mandar una foto a la plataforma con el material que usted confeccionó y lo explica, pues, por qué usted considera que tiene que ver con alguna de estas actividades que están aquí. Espero haberme explicado bien. Ustedes van, nuevamente les repito, a confeccionar un material didáctico para 2 de estas actividades. Usted puede elegir actividad relacionada con el lenguaje y ejercicio de espacio. 2 de esas. Solamente les estoy pidiendo 2 materiales didácticos, pero tienen que ser actividades diferentes. No es que me va a elegir actividades relacionadas con el lenguaje y me va a realizar 2 materiales didácticos de esta misma. No, tiene que elegir 2 diferentes. Procuren entonces que entre ustedes no se repitan. Recuerden, 2 materiales didácticos. Puede ser manual o puede ser también en Word, en PowerPoint, como ustedes lo quieran presentar. Pero solamente 2 materiales didácticos para promover cualquiera de las actividades que están aquí. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos: contenidos del lenguaje, adivinanzas, acertijos, rimas. Acá tenemos los trazos, los perceptivos motrices, lo que es ritmo, lateralidad. Acá tenemos otro tipo de ejercicio. Miren, todos estos que están aquí son materiales que ustedes pueden confeccionar. Traten de hacerlo de la manera más creativa posible. Recuerden que nada más son 2. Aprendizaje de la escritura. Confluyen 2 aspectos: el aspecto visual y el aspecto psicomotor. Importante. Se requiere del niño maduración. Número 1, la maduración. Si el niño no está totalmente maduro para el aprendizaje, va a ser difícil, ¿verdad? Organización, tanto del niño como del docente. Más del docente, pensaría yo, ¿no? Niño, docente, padre de familia, un trípode que tiene que funcionar. Desarrollo muscular, postura. Hasta la postura es importante para esta preparación. Y esas son cositas que nosotros no tomamos en cuenta a veces porque estamos apurados a que el niño aprenda a leer y escribir cuando todavía no llegamos allá. Desarrollo de la prensión. Prensión es la forma como el niño toma los objetos. Hay niños que llegan a niveles altos y todavía no saben tomar un lápiz, no saben agarrarlo, un bolígrafo, porque nunca se les enseñó esta parte. El dominio lateral. No sabemos ni de izquierda ni derecha ni nada de eso, porque los conceptos básicos no se los están enseñando los maestros de preescolar. Entonces, tal vez les estaré yo hablando muy mal de los maestros de preescolar, pero es que tienen que tomar en cuenta estos aspectos antes de que el niño empiece con ese proceso de lectoescritura. Importante también respetar la lateralidad del niño al escribir. Ejemplo, yo soy una maestra diestra, escribo con la derecha, y como yo escribo con la derecha, pues yo quiero que mi niño escriba con la derecha, aunque él tenga opción escribir con la izquierda. O sea, usted lo ve que él quiere escribir con la izquierda porque esa es su lateralidad. Entonces usted piensa en usted y no piensa en el niño. Tiene que pensar en el niño a ver cómo le ayuda a desarrollar la escritura de su lado, porque ese es el lado que él tiene para escribir. Los primeros trazos son espontáneos. Se dan en 3 fases: motora, perceptiva, los movimientos, fase representativa, se le atribuye significado a los trazos. Eso va poco a poco. La preescritura, que ya la vimos, la preescritura abarca un conjunto de actividades predispositivas para la escritura, o sea que lo preparan para lo que es la escritura en sí, y es la tarea del maestro de preescolar, la tarea primordial del maestro de preescolar. Entonces hay un sinnúmero de actividades como por ejemplo rasgar papelitos, rellenar, enhebrar, abotonar. O sea, son un sinnúmero de actividades que tienen ustedes antes de que el niño empiece ese proceso de lectura. Bien, en la actividad número 5, posterior a la lectura
del tema e enseñanza de la escritura, realiza un árbol de ideas con los aspectos más relevantes del tema. Este tema está bastante corto. Aquí tenemos entonces un modelo de árbol de ideas, 2 modelos, para que ustedes tengan un ejemplo de cómo pueden realizar su árbol de manera creativa. Lo pueden hacer a mano, si ustedes gustan, una lámina bien grande que se vea. Igual pueden tomar una foto, subirla a la plataforma o mandársela en un videito a la profesora. Ahí tenemos entonces el árbol de ideas. Si necesitan más profundizar en la técnica del árbol de ideas, recuerden que ustedes tienen 2 manuales de estrategia en la plataforma que se pueden apoyar en ellos. En uno de ellos aparece lo que es el árbol de ideas, cómo se hace, en qué consiste la actividad. Así que ustedes se van allá al manual de estrategia y entonces lo leen primero para saber entonces cómo confeccionarlo, que no le pase igual que con el mapa conceptual. El manual de estrategia está allí para que ustedes lo utilicen. Por último, recuerden que en cada asignatura tenemos un trabajo final. El trabajo final para ustedes es un portafolio de evidencia. Ustedes van a confeccionar un portafolio de evidencia de manera creativa. Los maestros tenemos esa característica. Somos muy creativos. Si usted decide realizar su trabajo en un portafolio físico, yo lo que le recomiendo es que para subirlo a la plataforma, vea uno de los videos que tengo en YouTube, que es para subir archivos pesados. Usted puede grabar un video y va presentando su portafolio físico y lo sube a Drive y me comparte el enlace. Hay chicos en grupos anteriores que subieron sus videos a YouTube, pero no les voy a exigir tanto. Ustedes pueden verificar en el canal que tienen un video que les explica cómo subir archivos pesados. Entonces, si usted decide confeccionarlo a mano porque usted quiere tener su portafolio de evidencia bien bonito, entonces hágalo, pero súbame un archivo que se pueda observar bien todo lo que usted tiene en ese portafolio de evidencia. El portafolio debe incluir 5 ejercicios para la prelectura y 5 ejercicios para la preescritura. 5 para la prelectura y 5 para la preescritura. Pueden utilizar materiales de su entorno. Eso les digo, es bien bonito que lo hagan de manera física, pero para hacerlo de manera física ustedes tienen que subir un buen material a la plataforma que se pueda observar. También lo pueden hacer de manera digital, que sería un poco más sencillo, pero no tendría pues la gracia de un portafolio físico. O sea que les doy las 2 opciones, que ustedes realicen el portafolio de manera física o de manera digital. También les doy la opción de que ustedes puedan trabajar en equipos hasta de 5 estudiantes. Si no deciden trabajar en equipo, pues entonces lo trabajan individual. No hay ningún problema, usted puede realizar su portafolio de manera individual, pero también con las mismas exigencias de un portafolio grupal. Los elementos que van a tener el portafolio de evidencia va a ser la portada, que yo les voy a enviar la portada, que es generalmente la que les coloco en los archivos. El índice, debe llevar un índice, debe tener una introducción que es la presentación de su trabajo. La introducción tiene requerimiento porque no me van a presentar introducción de 2 renglones. La introducción debe llevar mínimo 3 párrafos, un párrafo de inicio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Una introducción que se vea que está acorde al trabajo que se les está pidiendo. ¿Qué más debe llevar ese portafolio? Pues debe llevar actividades realizadas en clase. ¿Qué actividades les estoy pidiendo? Solo la actividad 1 y la actividad número 5. Entonces usted coloca allí un subtítulo, actividades realizadas en clase, y coloca los archivos que ya usted debe tener listo. Lo siguiente que tiene que presentar son esto que está aquí, 5 ejercicios de prelectura y 5 ejercicios de preescritura. Entonces tienen práctica, ejercicio, actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Entonces, ¿cómo le evaluaría usted esas actividades? Aquí entonces vamos a colocar las conclusiones, el aprendizaje que usted logró obtener finalizada la realización de este portafolio. Recordemos que la introducción es la presentación de su portafolio y las conclusiones son referentes también al mismo portafolio. Así que en el archivo les voy a colocar la rúbrica para que ustedes verifiquen cómo se les detalla cada uno de los aspectos.
Entonces, hasta aquí